Hablando con Jesús, podcast. Entrevistas y prédicas. Invitados especiales. Hablando con Jesús, podcast. Hola, ¿cómo estás? Otro aquí hablando con sus podcasts, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Un podcast, como ya lo viste en el título, el Señor lo ha titulado El semáforo de Dios. Una vez más, el semáforo de Dios. Y antes de continuar, un saludo a aquellas personas que comparten las buenas nuevas del reino de los cielos. Y algo maravilloso es que cada día llegamos a más naciones. Bolivia, nos escuchan en Bolivia, un saludo grande y poderoso. México también nos escuchan demasiado. En Europa también, mis queridos, y hasta al Medio Oriente. Eso es impresionante cómo el Señor se propaga su palabra y yo quedo sorprendido lo que el Señor hace en nuestras vidas. También en España, mis hermanos, grande, grande eres, poderoso eres, Señor. Una misión que el Señor quiere decir que el Señor, como Argentina, Puerto Rico, nos escuchan. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Eh, el Señor tiene es un semáforo. Ese semáforo cuando tú paras, que supuestamente que necesitas parar en ese rojo, eh, y hay un amarillo que también te vamos a explicar y un verde que vamos también a explicarlo. También me están diciendo que en Saudi Arabia nos están escuchando. Estamos llegando a Saudi Arabia. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Le doy la gloria, la honra y el poder a nuestro Padre Celestial, como Él se glorifica a través de cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros no somos común, somos luz, somos esa luz que el Señor cada día está, se está manifestando en cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor te dice, no te quedes con esta palabra, compártela. Hablar es un don, saber callar es sabiduría. Así lo decía Charles Spurgeon, mis queridos. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir, que hablar es un don, dar las buenas nuevas es un don, y saber callar es sabiduría, porque a veces necesitamos callar, mis hermanos, necesitamos realmente, hay gente que necesita a veces que la escuchen, hay gente que únicamente quiere que le den un abracito con el permiso de esa persona, y hay personas que quieren que quieren llorar, y es bueno llorar, mis queridos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Una emisión que el Señor nos pone y aquí estamos mirando, estoy mirando los lugares que se llegan y bueno, recordemos y lo hemos hablado que cuando tenemos una mentalidad y en este semáforo de Dios, el Señor quiere que tengamos éxito y cuando tenemos éxito, ya para entrar a materia, tenemos una visión, una mentalidad, una disciplina, mis queridos, una paciencia y una resiliencia. Entonces, ya para comenzar, estas buenas nuevas del reino de los cielos, la Biblia nos ofrece, mis hermanos, herramientas y promesas poderosas ¿para qué? Para dejar el pecado, para y seguir confiando en Dios, en Papá Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el enfoque principal no es solo dejar de pecar, mis queridos. Aquí dejar de hacer lo malo. No, eso no es el único enfoque. Debemos de tener esa propia voluntad de dejar hacer lo malo, de morir a ese viejo hombre. Y es lo que quiere el Señor en hablando con Jesús Podcast, decirte, bueno, no es porque yo te lo diga, sino porque a ti te nace, que te quieras dejar de pecar. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en este podcast. Si no reemplazas esto activamente haciendo el bien y viviendo según lo que dice el Espíritu, lo que necesitamos vivir según como lo quiere el Espíritu. Si nosotros no dejamos de pecar, ¿cómo el Espíritu va a dejar que se mueva en nosotros? Que realmente esté en ese semáforo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que ese rojo, cuando estás en el semáforo, ese semáforo en el rojo, ahí el Señor nos está hablando, el Padre nos está hablando de pecar. Y cuando el Señor nos habla de cuando estás en rojo, ah,
Y nos lleva a Romanos, capítulo 12 versículo 21, que nos dice: no seas, vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal". Entonces, el Señor te está diciendo, mis hermanos, que el Espíritu de Dios nos ha hecho y el aliento del Todopoderoso nos da vida. Y es lo que quiere el Padre Celestial, que realmente dejemos ese pecado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es lo que el Señor te está invitando hoy, aquí en este Hablando con Jesús podcast, que ya dejes de pecar, muevas a ese siguiente nivel, que vamos a hablar en unos minutos, en ese semáforo amarillo. Muchas veces tú estás en ese semáforo rojo, te pones en la cebra donde tienen que pasar muchas cosas y estorbas. Y tú quieres que el Señor esté ahí, pero no sigue las reglas, no eres obediente. Entonces, en ese semáforo del Señor, el Señor dice: "No peques más, ya basta". ¿Tú quieres sentir mi presencia? Tú dirás: "Claro que sí, Señor, yo quiero sentir tu presencia". Pero, vemos una vez más una iglesia dormida, una iglesia que las almas se están perdiendo en ese semáforo rojo. Y y desafortunadamente el infierno avanza. El enemigo está ahí campante, llevando las almas que más pueda. Y entonces, y Y la iglesia, yo no sé a qué está jugando, mis queridos, mis amados. Y una vez más, no sé a lo que está jugando la iglesia. Yo sé que ese rojo es una advertencia, es cuando si tú sabes manejar, vas en una moto, vas en un carro, es una advertencia de que pares. No más, deja de pecar, te está diciendo el Señor. El Señor te está diciendo, ya no más. Deja de pecar. Si te estoy poniendo ese rojo y te estoy hablando por medio de este instrumento, ya no más. Y por eso te dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, con tu forma de comportarte, de cuánto tienes de mi hijo en ti. Es lo que no nos está hablando el Señor. Y lo repetimos en cada misión. Y lo repetimos en cada podcast que siento que a este punto, si ya no eres nuevo, ya deberías saber. Y yo sé que estás haciendo los cambios, las transformaciones, y el Señor está haciendo algo sobrenatural en tu vida. Y es por eso que también el Señor nos lleva a 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, escucha esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, si confesamos nuestros pecados, si le decimos, Padre, he pecado, el Señor ya sabe que tú vas a pecar, pero que tampoco lo tomes de deporte. Que ese semáforo en rojo, el Señor te está advirtiendo, bueno, yo di a mi hijo por ti, Él pagó un precio. Y esa sangre o ese semáforo en rojo te está diciendo, mira lo que hice por ti, pero vamos adelante, ya deja de pecar, ya no más. Y ese libre albedrío, mis hermanos, y yo siempre lo digo, que los seres humanos vivimos de emocionalismos y el ejemplo que pongo siempre de lo que llevo los caminos del Señor es cuando tú quieres ver una película o cuando quieres hacer algo, antes de hacer ese algo o ver esa película, hay una emoción. Y hay que compremos y hagamos y hacemos planes después de ver esa película, todos emocionados, termina la película, se acabó esa emoción. Y así vemos hoy a un pueblo, así vemos una comunidad, así vemos muchas personas que dicen, asisten a las iglesias, realmente el Señor les está diciendo, deja de pecar no más, sé obediente, te está diciendo el Señor. En ese semáforo rojo, el Señor te está pidiendo obediencia y lo hemos hablado y el Señor te lo está dicho. Yo sé que no únicamente si tú escudriñas la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor siempre dice, obedézcanme, pero la gente no obedece. La gente es necia, terca, no hace caso. Y es lo que quiere el Señor, que seamos obedientes. Si tú eres papá, mamá,
o tienes alguien tienes alguien a cargo tuyo, a ti te gustaría que te hicieran caso, ¿cierto? Claro que sí. Y es lo que quiere el Padre Celestial, y te lo está diciendo con amor. Que realmente, eh, se hagas caso y que confieses tus pecados. Dile: "Señor, he cometido muchos pecados y estoy venciendo lo malo y lo estoy venciendo con el bien. Estoy cambiando mi forma". Si eres una persona grosera, estás cambiando esa forma de hablar. Si eres una persona que de pronto le gusta mostrar el cuerpo ahí, bueno, yo no estoy diciendo que dejes de vestirte como a ti te guste, pero vístete para el Señor. ¿Cómo te va a poner el Espíritu Santo? Ahí te lo va a poner. Yo no estoy diciendo que te pongas una falda larga o una corbata. Algo que tú te sientas que es para el Señor y que le agrade al Señor. ¿Qué? No sé. Yo no estoy diciendo que te vistas como yo te digo, sino como el Espíritu de Dios te ponga en tu corazón, te ponga en tu mente, te ponga en ti, que le agrada al Señor. Eso es todo. Una vez más, conozco personas, mujeres con faldas largas, pero con una lengua, y hombres con corbatas, pero, ay, Dios mío, dan mucho, su testimonio da mucho que decir. Entonces, en ese semáforo rojo, el Señor también, mis queridas, mis queridos, mis amados, también el Señor nos lleva a Gálatas, capítulo 5 versículo 16 que nos dice: "Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne". En ese semáforo rojo, el Señor te está diciendo: "Ya basta". ¿Verdad que estamos luchando con esta carne? No todo es el diablo, te lo digo. No todo es el diablo, estamos también luchando con esta carne. No sé si tú eres alcohólico, eres mujeriego o viceversa, si tú a ti, mujer, te gusta ser mujeriega, no sé. Tu desvío sexual, no sé. Pero, ¿de qué te sirve satisfacer los deseos de la carne si tú te estás perdiendo de estar con el Señor, de tener sus bendiciones? Pero yo conozco algunos cristianos, tú me dirás que su testimonio dicen otras cosas y por eso no he podido llegar a Cristo. Pero a ti, ¿qué te importa esas personas? Yo te invito a que busques a Cristo y verás lo maravilloso. Aquí yo no estoy hablando de ser una persona radical, de tener una secta, sino que tengas esa intimidad con Cristo Jesús y que realmente tú puedas sentir su presencia. Que cada vez que las personas hablen contigo, digan, no es Mateo, no es Marta, no es Marisa, es algo en ella, es algo en él que ya no es lo mismo. Hoy en día, gente que me conoció en el pasado me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, ¿por qué dices eso? Porque eres diferente. No te comportas como antes. Y yo ya morí a ese viejo hombre. Como decía Pablo, ese cuerpo es el que ya no quiero estar en este cuerpo, yo quiero estar en la presencia del Señor, pero necesito cumplir un propósito. Y es el propósito que el Señor comenzó en cada uno de nosotros. Necesitamos terminarlo, necesitamos llegar a esa meta y decir, Señor, hemos terminado, llegó el momento que nos lleves. Pero es al momento del Señor, mis queridos, no al momento de nosotros. Es ese semáforo rojo que el Señor está diciendo, deja de pecar, no satisfagáis los deseos de la carne, sino vence lo malo con lo bien. Que tu testimonio diga mucho más. Yo no estoy diciendo que vayas todos los domingos a la iglesia. Si te nace, gloria a Dios, hazlo. Y es bueno. Te instruyes, te edificas, pero que tampoco eso te vuelva una persona legalista, una persona que realmente, igual de que las personas que necesitan llegar a Cristo se alejen de Él.
que ese semáforo rojo te esté advirtiendo, que Cristo te está diciendo, bueno, ya te estoy advirtiendo. Y vamos a pasar a ese semáforo en la parte amarilla o anaranjada, como tú lo quieras llamar. Y ahí, en esa parte amarilla o anaranjada, como tú la llames, en ese semáforo de Dios, significa, es atención a la voz del Espíritu Santo. Esa advertencia de ese rojo, estamos, ahí paramos. El Señor nos dio una advertencia, paremos en rojo y miremos qué nos está causando no pasar a ese amarillo para que podamos pasar a ese verde. Ya el Señor nos dijo está pasando en ese rojo. Listo. Y si tú comienzas a procesar lo que está pasando en ese semáforo de Dios, en el rojo, vamos a pasar al amarillo o al anaranjado, como tú lo quieras llamar en tu nación, en el país donde estás, donde estés viviendo, como tú lo llames. Pero no vamos a argumentar por el color. Aquí vamos a argumentar lo que el Señor quiere hablar en el espíritu. Y esa es la atención, es esa atención a la voz del Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor nos lleva a ese anaranjado, color amarillo anaranjado, al Salmo 119, versículo 11, que nos dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay un versículo de Mateo que habla, no me acuerdo si es 15, 18 o 18, 15, no me acuerdo realmente, pero está en Mateo, que dice que este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí en el Salmo 119, versículo 11, el salmista dice en este versículo, una vez más, en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti. En este color amarillo anaranjado, de ya como el rojo es no peques, el amarillo te estoy advirtiendo, quieres escuchar a mi Santo Espíritu, quieres sentir las experiencias naturales, sobrenaturales, quieres sentir mi presencia, tú dirás, claro que sí, Señor. ¿Quieres ver mis bendiciones? Claro que sí. Te estoy bendiciendo por la misericordia mía, porque mi hijo pagó un precio y porque está clamando por ti. Y porque hay muchos que están aclamando por ti. Entonces, mis hermanos, aquí una vez más el salmista, y perdona que sea repetitivo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Realmente esos dichos, estás siendo obediente? ¿Estás realmente siendo ese gran hijo de Dios, ese gran cristiano? Y no es de tener una Biblia bajo el brazo, de no decirle, hermanita, hermanito, no escuche esta canción, no se ponga un pantalón, mi hermana, no se ponga esa corbata, mi hermano, no. Yo te digo una cosa, no es para glorificarme a mí, ni a mi esposa, ni a mí. Es para glorificar al que nos está transformando, al que nos ha cambiado y nos ha hecho de un viejo hombre a un nuevo hombre. Hemos ganado más personas a Cristo de cuando de lo que comenzamos en la iglesia, lo que hemos ganado. Hoy en día, es impresionante. Es impresionante lo que se ha ganado. Y una vez más, no somos nosotros, es el Señor haciendo su voluntad y poniendo esas palabras sabias para que la gente que yo siempre digo que cuando uno deja pensando a un personaje, cuando digo un personaje, es a un alma, a un cristiano, si ya se hizo la tarea. Se pone la semilla, el Señor hace la tarea, porque nosotros no somos los que transformamos, nosotros únicamente somos instrumento. Señor, se cultivó, ya es tuya, es tu hijo, es tu oveja, Señor, ya se le habló, se le dijo. Si tú los envías una segunda vez, se hará una tercera vez, se hará, pero a la tercera yo le digo, Señor, ya lo tomaron deportivamente. Ya como que esto es como una repetidera, Señor. Tú comienzas a hacer la obra en ellos.
y comienza a usar tus lazos de amor, Padre Celestial, porque aquí es como que se les habla, se les habla, se les habla. Es como a ese niño pequeño que dice, se le dice, no vas a tocar, no vas a tocar en el interruptor. Y se le dice a ese niño, y se le dice a ese niño, y se le dice a ese niño pequeño, y lo toca, ¡pum! Se pegó su corrientazo y aprendió. Yo digo, Señor, al pueblo tuyo, yo, yo creo que va a tocar lo mismo. Si tú lo dices, si tú lo hiciste con tu pueblo, que lo sacaste de ese Egipto y hicieron un becerro de oro, y ahora el becerro de oro hoy en día de la gente es poner la atención en un hombre y no en ti, o de pronto el Dios de ellos es el dinero, el espíritu de Mamón. Entonces, no sé, padre. Yo siempre le digo eso al Señor. Bueno, listo, una, dos, tres, pero tú dirás, hermano, pero tenemos que perdonar 70 veces 7. Sí, mi hermano, pero yo no soy Dios. Yo soy un ser humano. Yo soy un ser humano y yo perdono, pero hay veces que la gente abusa. Y yo le digo, Señor, abusan de tu misericordia, de tu gracia. Y yo no soy Dios. Entonces, yo, por mi parte, yo he aprendido a no abusar de la misericordia de Dios. Ojo con eso. Y es por eso que el Señor también nos lleva en ese color amarillo o anaranjado de ese semáforo de Dios a Romanos capítulo 6 versículo 12, que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, mira, ahí el Señor está respaldando lo que acaba de decir en Romanos 6:12. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hablamos y con lo que estamos haciendo. Nos dice el Señor, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu cardia? ¿Qué hay en tus pensamientos? Entonces, ¿quién es tu prioridad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hebreos, mira cómo lo lleva también el Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y es lo que te está invitando hoy el Señor, a que escuches la voz del Espíritu Santo, a que sientas su presencia, a que realmente el Espíritu Santo more en tu hogar, more en tu vida. Si tú eres una persona conocedora del Señor, que en esa habitación donde tú vivas, o en ese apartamento, o en esa casa, que realmente se sientan, o cuando las personas, si el Señor te ha dado un medio de transporte, que digan, uf, cuando me subí a ese carro o me subí a esa moto, no sé, había una tranquilidad, pero tú dirás en una moto, sí, que me sentía segura o seguro, porque ahí va un hijo de Dios, un embajador del reino de los cielos, que está entendiendo que el Señor le dio una advertencia en ese semáforo de Dios, en esa luz roja, y que está pasando en una luz amarilla y está entendiendo, bueno, necesito cambiar, necesito ser procesado, necesito dejar de ser orgulloso, rencoroso, pedante. ¿Para qué? Para que yo pueda ser utilizado y podamos ganar. Tú puedes ganar un esposo, una esposa, unos amigos, unas personas en el trabajo, hasta tus propios hijos. Y pedimos por los jóvenes, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy el Señor invita a las iglesias que realmente vean ese semáforo de Dios, que Dios les está dando una advertencia, pero la gente no está haciendo caso. Hay un liderazgo que únicamente está entreteniendo cabras y no está doctrinando ovejas. Y va a llegar el punto que el Señor va a tener que romper la patica de las ovejitas para que se acuerden de dónde el Señor las sacó. ¿El Señor te bendice? Claro que sí, pero el Señor quiere darte más. El Señor no quiere ver gente pobre.
Pero ahorita me estás diciendo, ya comenzaste a hablar de la prosperidad. Yo no estoy hablando de prosperidad, pero el Señor te quiere dar cosas materiales también. Yo estoy hablando en la parte espiritual. Tú estás muerta o muerto en el espíritu, mis hermanos. Y esto me hace acordar rápidamente, es otro tema, en la parte de Jonás. Jonás, cuando el Señor le pidió que fuera a predicarle allá al pueblo de Nínive, pero él no quería. Y entonces, cuando él se le dio la regalada gana de ir allá, y el Señor lo forzó, y hoy vemos un pueblo que en esa parte amarilla, sabiendo que ya está ahí un semáforo de Dios en rojo y una parte amarilla, y supuestamente el Señor, no supuestamente el Señor los está bendiciendo, pero así Jonás veía un árbol, estaba más enamorado del árbol que de Dios. Y vemos que la gente hoy está más, le rinde más pleitesía, se le arrodilla más a un pastor, a un líder, que al propio Dios. Yo creo que ese es el Dios de ellos hoy en día. Idolatran más a un pastor o a un líder. Yo no estoy diciendo a todos, pero mi querida, mi querido, si tú estás poniendo los ojos en ese líder, en ese pastor, no es ese líder. Es Dios usando ese líder y poniendo palabras. Y si ese líder se cree la última Coca-Cola del desierto, déjame decirte una cosa, bájate los humos, porque como así el Señor pone reyes y quita reyes, mis hermanos, entonces no debemos de desviar al pueblo de Dios y prácticamente dar las buenas nuevas del reino de los cielos, predicar la verdad a la gente le duele, porque quiere escuchar lo bonito. Y Dios habla bonito, claro que sí. Y por eso, como lo dice en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es lo que dice, esto dice el Espíritu de las iglesias. Hay un semáforo, un rojo de advertencia que te está diciendo, para, no te pases de la línea, deja caminar a esos peatones, no te metas en esas partes que yo no te he dicho que te metas, no idolatres. En ese amarillo escucha la voz del Espíritu Santo y ya en ese amarillo, para terminar ese amarillo, porque vamos a entrar al verde, en ese amarillo nos enseña que en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 12 y 14, para resumirlo, aquí nos enseña que Santo, el Espíritu Santo nos enseña que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ya cuando tenemos el Espíritu Santo, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, mis queridos, mis amados. Entonces, terminando ese amarillo, es lo que el Señor nos está diciendo. Ese verde nos da ese rojo nos da una advertencia, ese amarillo nos está, perdón, ese rojo nos está diciendo, no peques, ya deja de buscar, deja de buscar los deseos de la carne. Ese amarillo nos está diciendo, ya comienza a escuchar al Espíritu Santo, comienza a discernir las cosas en el Espíritu y también que en tu corazón, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estás entendiendo que la obediencia, estás entendiendo que el Señor quiere cosas maravillosas contigo. Y es por eso que el Señor nos lleva ahora al verde, a ese semáforo en verde. El Señor nos está diciendo en un proverbio, capítulo 3, versículos 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas, mis hermanos. Llama a confiar realmente en Dios y no en la propia inteligencia de uno. Y es lo que vemos hoy. Personas discutiendo, personas amargadas, los mismos hermanos peleando entre sí. Y es lo que no ha traído el Señor. Si tú le preguntaras al Señor, y yo sé que el Señor te respondería, pero si dejas de pecar y si comienzas, dejas de pecar en ese semáforo rojo en Dios, en ese amarillo, comienzas a escuchar porque ya ese pecado se está yendo y comienzas a estar en ese semáforo en verde, te lo aseguro que el Señor te va a decir, yo no vine aquí a implementar iglesias, yo no vine a implementar cosas que lo que veo hoy en día. Yo vine a implementar cada uno de vosotros seamos limpios, no somos pecadores.
y que tengamos al Señor en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios. Es lo que vino el Señor, a que seamos transformados. Pero ese bullicio, lo que iba a decir, esa distracción que hoy pone el mundo, te está desenfocando de ese semáforo, que estés en verde y que el Señor está diciendo: "Vamos adelante, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré". Hoy nos vamos a pasar unos minutos de esos 30 minutos que siempre tú le das al Señor. Pero yo sé que como le das tiempo a otras cosas, le vas a dar más tiempo al Señor en este podcast. Y mira ya en Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, que nos dice: Bendito el varón que confía en Jehová y que en cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Aquí el profeta Jeremías nos dice que el Señor nos compara, que compara la confianza en Dios como un árbol plantado junto a aguas, junto al agua. Y esto me hace recordar rápidamente, mis hermanos, porque el tiempo se nos acabó y pues yo sé que para el Señor, como no le tienes tiempo tanto, pero para la serie Netflix sí. Pero voy rápidamente. En el Salmo capítulo 1 versículo 3 dice: "Será como árbol plantado junto a aguas de corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará". Entonces, recuerda esto, en ese semáforo de Dios, ese rojo tipifica deja de pecar. En ese semáforo de Dios te está diciendo: deja de complacer los deseos de tu carne. En ese semáforo de Dios, ese rojo es lo que significa. En ese semáforo de Dios, el rojo, el amarillo significa pon la atención a la voz del Espíritu Santo. Ese amarillo dice que como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y no hagas lo que dice Mateo 15:8 o 15:18, si no estoy mal, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, que sea lo contrario. Y ese amarillo que realmente estés buscando la presencia de Dios. Y el que tenga oídos, que, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy el Señor te está diciendo, en ese semáforo de Dios amarillo, pon atención, deja de pecar. Ya comienza a buscar la presencia del Señor y a escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en ese verde te está diciendo el Señor, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Deja de ser soberbio, deja de ser amargada. El Señor te ha dado un espíritu de libertad, de triunfo, no de amargura. En ese semáforo verde, el Señor te está diciendo, vamos adelante. ¿De qué pecado hablas? ¿Qué pecado hablas? Te dice el Señor. Ya, no más. Vamos adelante. En lo fuiste poco fiel, en lo mucho te he puesto. Vamos adelante, te está diciendo el Señor. Y algo que el Señor nos dice, como que el Señor nos compara la confianza en Dios como un árbol plantado junto al agua. Recuerda, y lo que dice el Salmo capítulo 1 versículo 3 serás como árbol plantado junto a aguas junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que vas a hacer va a prosperar, va a prosperar. O sea que ese semáforo de Dios, ese amarillo, ese rojo ya no va a existir más. Vas a dejar de pecar. Ya vas a controlarte, ya no vas a tomar la decisión tuya, sino que vas a tomar la decisión con Dios. Señor, que ese verde ya me estás advirtiendo, ese amarillo ya me estás diciendo que estoy escuchando la voz porque ya esa advertencia ya pasó en amarillo, me está diciendo, ya mi hijo, mi hija me está haciendo caso, está siendo obediente y en ese verde me dijo, me está diciendo, vamos adelante, que todo lo puede un Cristo que nos fortalece. Y es lo que el Señor trae en este podcast. Nos pasamos unos minutos, pero siempre dale la gloria al Señor porque te habló a la más profunda de tu corazón. Amado Rey, amado poderoso Señor,
Te queremos dar gloria, honra y poder, Señor, por cada una de estas vidas, por cada una de estas personas que comparten las buenas nuevas del reino de los cielos, Señor. Estamos llegando a diferentes naciones en el mundo, Saudi Arabia, Bolivia, Paraguay, Señor Padre Celestial, Venezuela, Estados Unidos, España, amado Padre Celestial, México, amado Señor, Honduras, Nicaragua, Padre amado, te doy gloria y honra y poder, Padre Celestial. Padre, que estos semáforos entiendan que ya no más, estamos en tiempos postreros, que lo que quiere el mundo, distraer a este pueblo, no sean distraídos, Señor, que tú los pongas realmente en sus corazones, en sus vidas, ese sentir, porque ellos estamos en el espíritu y no nos vamos a dejar distraer por un fútbol o por lo que están haciendo nuestros gobiernos. Porque van a pasar, como dice el Señor, van a escuchar guerras, distracciones, tantas cosas para distraerlos, para que no se enfoquen en mí. Entonces, tengamos mucho cuidado. Vienen cosas, pero dándole siempre la gloria al Señor por todo lo que está pasando. Mis queridos, mis amados, gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por esta emisión. Gracias, Señor, por este podcast. Bendigo a todas estas personas, Señor, que sus ángeles de sus corazones, que estas personas que están enfermas sean sanas de la correña de su cabeza hasta la planta de sus pies. Amado Padre Celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, tú me pones en mi corazón, en mi mente, Señor. Hay una persona con úlcera, Padre amado. El Señor te está diciendo, ve a la ciencia, que cuando esos doctores vean, te mandan a hacer estos exámenes, van a ver que hay un problema. Pero cuando vuelvas con esos exámenes, van a quedar sorprendidos de lo que voy a hacer y tú vas a testificar en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Rey, poderoso Señor, te doy gloria y honra por cada una de estas personas que comparten. Una vez más, no me voy a cansar de decirlo, de repetirlo, Señor, porque para ti siempre la gloria y la honra, Señor. Y nos veremos en otro aquí, hablando con Jesús Podcast a través de Cristianos en la Gloria. Bendiciones. Escucha prédicas y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.